Bueno, durante el 2024 nos juntamos una vez al mes con Itziar porque pasaba de todo, pero podemos decir que es nada al lado de lo que nos trae el 2025 y creo que el tema de hoy, la primera luna llena del año, es un claro indicio de estos tiempos muy, muy movidos que se vienen en el 2025. ¿Cómo estás, Itziar? Feliz año nuevo, ¿qué tal? Pues encantada de nuevo y esta vez de inaugurar, ¿no? el año contigo. Un placer, un gusto como siempre y con todas y todos los que nos estáis escuchando. Una luna, la primera luna llena del año, una luna llena muy, muy interesante con la inauguración del cambio del eje nodal en los signos de Piscis Virgo, delante de eventos tan importantes como los que estamos viviendo estos días. La verdad es que también hay que tener en cuenta que grabamos siempre, ¿verdad, María? El vídeo de la luna unos días antes, o sea que todavía podrían pasar algunas cosas más en estos próximos días, pero Sí, encantada, está bueno encantada de estar aclarar aquí. que Está bueno aclarar que hoy es 9 de enero, ¿no es cierto? Así Mm, que hoy todavía, cuando nosotros grabamos este video, todavía no fue la posible asunción presidencial en Venezuela. O sea, pueden pasar de todo porque realmente el cielo está un mm. poquito como inflamado, Sí, podríamos decir, sí, sí, ¿no? sí. La toma de Inflamado, posesión mucho. la toma de posesión de Estados Unidos, que está bajo la Sí, sí, influencia de sí, la sí, luna sí, llena, sí. aunque sea 1 o 2 días después. Mm, Al día hoy, 9 de enero que estamos grabando, hace 48 horas empezaron los incendios en California, no sabemos para dónde va a mm, derivar eso. La verdad que está pasando de todo en el mundo, tenemos planetas fuera de los límites. Vamos a la carta directamente. ¿Querés compartir mm. la voz o querés que la Perfecto, comparta vamos a yo? la carta. Una carta que, claro, que nos va a llevar todas las lunas llenas de este año, nos van a dar pie, ¿no? A que podamos hablar de lo que también podemos introducir hoy, ¿no? Que serán los grandes temas de 2025 por todos los ciclos y los cambios de ciclo en los que nos encontramos, ¿no? Y ahora que mencionabas el tema de los incendios, me estaba ahí yo conectando con uno de ellos. Pero vamos, si quieres, primero, efectivamente, como dices, a ver la carta. Esta carta que, bueno, que a nivel simbólico siempre levantamos en la hora y en el día en que tiene lugar la luna llena en el meridiano de Greenwich, así como un poco honrar un poco a este simbolismo, ¿no? Del meridiano que marca el punto cero. Sin más, evidentemente es una luna llena que como siempre puede variar unas horas y unos días dependiendo si estamos en América o estamos en Europa o estamos en Asia, ¿no? Depende desde dónde lo miremos. Pero también sabemos que las lunas llenas tienen una influencia, se empiezan a notar ya 2 o 3 días antes, sobre todo el día de la luna llena y a veces esto ya es un poco más mío tema personal, no sé qué piensas tú en esto, María, pero yo creo, mi experiencia es que la luna llena tiene más influencia los 2 o 3 días anteriores y el mismo día y como mucho un día después y no tanto, ¿no? A partir de ahí. Sí. Interesante. Yo también tengo un modo de usar la luna llena, que es si justo toca un planeta progresado o natal o un ángulo progresado Mm, natal, a la mm, luna llena la tomo como la culminación de un ciclo que comenzó 18 meses antes, que fue el momento en que se hizo la luna nueva en ese grado. Hay distintas maneras de interpretar eso sí. las lunaciones, ¿no es cierto? Pero sí, siempre son en Mm, astrología, bueno, vos que haces astrología ujú. mundana, lunas nuevas y lunas llenas siempre son los grandes anunciadores Sí, son bueno, disparadores. Mm, disparadores, exactamente, eso es. gatilladores, ahí está. Eso, sobre todo como si tenemos lunas llenas como esta, donde de repente aparece una luna llena engarzada exactamente ahí, ¿no? En la oposición Marte-Plutón, una oposición de la que ya hemos hablado anteriormente y seguramente que tú has hablado en todos tus otros encuentros, ¿no? Ujú. Bueno, por hacer si quieres un poco la presentación, lo que tenemos es efectivamente esta luna llena que está engarzada a la oposición Marte-Plutón. Por tanto, ya vemos que es una luna llena que viene violenta, que viene agresiva, que viene a generar cambios bruscos. Esta oposición Luna-Sol unida a la posición Plutón-Marte
hace desde tanto del Sol y de la Luna dos cuadraturas a Quirón. Esto hace que Quirón en Aries, Quirón ya en su viaje hacia la madurez de este tránsito por el signo de Aries, se está acercando al grado 20, va a entrar en la última fase de este tránsito por el signo, hace que este quirón sea muy relevante. Y luego, si te parece, hablamos un poco porque a nivel personal ya empezamos a tener una idea de lo que este quirón significa, pero quizás a nivel astrología mundana hemos hablado un poquito menos, ¿no? De lo que puede implicar el quirón en Aries. Además, trae una cuadratura entre Júpiter y Saturno, es decir, que estamos en el momento de la primera crisis de este ciclo que se inició en 2020. Y esto es importantísimo, porque esta cuadratura creciente del ciclo Júpiter-Saturno, desde la perspectiva de la astrología mundana, marca la idea de que todo lo que vayamos viendo en estos días, ¿vale?, forma parte de ajustes necesarios para lo que realmente queremos manifestar en esto que hemos llamado algo nuevo, una forma diferente, un nuevo paradigma. Por tanto, ver si cuánto va a dar de sí, por dónde va a ir, es importante todo lo que se vaya a manifestar en estos días de luna llena. Y luego me parece enormemente interesante el hecho de que la luna llena venga de alguna manera ya, nada, como sea un poco De hecho, aquí tenemos la posición media de los nodos y aparecen en Aries, Libra, pero si estos nodos estuvieran en su posición verdadera, ya estarían en el grado 29 de Piscis, el nodo norte en el grado 29 de Piscis. ¿Y por qué es esto de vital importancia? Porque el grado 29 de Piscis es el final, ¿no? Es el final del ciclo de Piscis por el que va a pasar Neptuno, por el que va a pasar Saturno. Es decir, que mucho de lo que traiga esta luna llena va a contener una simbología de algo que ya vimos en mayo de 2024, cuando Neptuno estuvo en el final, en el grado 29 de Piscis, ¿no? Donde ocurrieron esas grandes inundaciones en Brasil y otras tantas en diversos lugares del mundo. El agua como protagonista, ¿no? Así que yo diría así un poco, por hacer este planteamiento y esta presentación inicial, cómo me parece de vital esta luna llena, a la que seguro que hay más datos que añadir, ¿no, María? Sí, 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 por supuesto. Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que esta es una luna llena con 3 planetas fuera de los límites, quiere decir que tienen una alta declinación, estamos usando las coordenadas ecuatoriales, y esto sucede cuando puede suceder, no siempre sucede, pero puede suceder cuando los planetas están en signos de alta declinación, como pueden ser Cáncer, Capricornio, Sagitario, Géminis. Entonces, claro, cuando un planeta tiene una alta declinación, eh, una declinación superior a la del Sol, la máxima declinación del Sol, si no me equivoco, es 23,5, ¿no es cierto? Ujú, eso es. Sí, ok. Entonces, ese planeta escapa un poco de las riendas del Sol y puede ser más, em, ¿cómo podemos decir?, inestable o más difícil de controlar. Entonces, tener la Luna, tener Marte y tener a Mercurio fuera de los límites es algo que estamos viendo. Lo estamos viendo nosotros cuando abrimos el diario todos los días, ¿no es cierto? Personas muy marcianas o muy agresivas o muy de ir hacia adelante. Con agresividad, de golpe hablan o dicen cosas que Sí, o uno de se queda atacar con la sorprendido, palabra, incluso sin, ¿no? Sí. pero además con argumentos que a uno lo descolocan, esos viendo los planetas fuera de los límites, ¿no? Más allá de que nosotros estemos de acuerdo o no con lo que se dice, pero Ujú. esta cuestión del quedar descolocados, eh, Sí. ¿no es cierto? Y cierto Es belicismo, ¿no? Cierto belicismo en la cometida, ¿no? Verbal. totalmente, totalmente. También vamos a ver personas también muy marciales que pueden ser, por ejemplo, pueden ser soldados, ejércitos, personas famosas muy marciales que de golpe
obviamente van a pasar a primera escena, pero al estar ese Marte retrógrado puede pasar que traigan, em, traigan peleas o conflictos que ya supuestamente habían sucedido, pero que vuelvan, ¿no? Tener en cuenta que Marte está retrógrado. Acaba de cambiar de Leo a Cáncer. Este es un Marte que está en caída, por lo tanto, su acción puede parecer una acción poco constructiva, ¿no? Hay un dicho, me acuerdo de una clase que tomé con Wade Caves, que él decía que un Marte en Cáncer es como un soldado muy joven, sin experiencia, que de golpe está armado con una ametralladora y está muy nervioso. Entonces, si comete un daño, va a ser mucho más ese daño, porque no es una persona es que sea profesional, como podríamos esperar de un Marte en Capricornio, que va a ser mucho más efectivo a la hora de ser Marte, ¿no? De Sí, que ser se lo, agresivo. sí, sí, se lo va a ¿Ok? pensar más, va a planificar más, va a haber una Exacto. estrategia detrás, ¿no? Exacto, es un Marte exaltado contra un Marte en caída, como puede ser un Marte, como es un Marte en Cáncer, de hecho. También a Mm, nivel emocional, tener en cuenta que nuestras mm, emociones están un poquito con los dedos en el enchufe, la Luna tiene fuerza cuando está en Cáncer, pero Marte la daña, la mm, proximidad de la Luna a Marte. Yo encuentro que el aspecto de la Luna y Marte por conjunción o por oposición es realmente muy difícil de gestionar. En mi experiencia es cuando uno realmente se le vuelan los pájaros por cualquier cosa. Hay como una irritabilidad en el aire, no sé mm, si vos lo has sentido. También sí, puede traer esto muchos problemas, porque recordemos que el cáncer rige toda la parte digestiva, muchos mm, problemas de cuestiones de dolores de panza o estos viruses mm, gastrointestinales. Eso es mm, típico. También podríamos sí, pensar problemas digestivos, esto puede estar. Me gustaría enfocarme en mm, Venus. Y me gustaría enfocarme en Venus porque vos fíjate que tanto Mercurio como Júpiter se están dirigiendo hacia Venus. Y a la ujú, vez Venus se dirige hacia Saturno. Y me gustaría hablar un poco de este Venus. Es un mm, Venus que tiene enorme fuerza porque está en su propio signo de exaltación, tiene mm, término en este grado de Piscis. Y Venus es un planeta que representa lo femenino, representa la capacidad de darle espacio a la diplomacia, la capacidad de enfriar un poco los ánimos, que ya están tan exaltados con una luna Marte, a través de quizás el silencio, porque Piscis es un signo mudo, enfriar, ¿no? Enfriar, poner paños fríos a través de acciones que nos pueden hacer sentir bien, que compongan en vez de descomponer, como es una luna Marte. Creo que ese es un gran recurso que nosotros tenemos disponibles en este momento y es todo lo que tenga que ver con el placer, la diplomacia, encontrar espacios en común, pero siempre desde un lugar realista, porque ese Venus está muy cerca de Saturno. Entonces no es el mundo idealizado que podemos esperar de un Venus en Piscis, sino que es, bueno, en algo tenemos que ceder. mm, Pero en algo algo vamos a tener que dejar en el camino, ¿no es cierto? Porque en definitiva Saturno está muy fuerte allí. Entonces, encontremos acuerdos donde, bueno, no vamos a estar del todo contentos, pero esos acuerdos son los que nos van a llevar a salir de un estado reactivo que nos puede dañar. No sé qué opinas vos de todo esto. Bueno, Eh, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que lo has expuesto de manera magnífica y además fíjate que mientras estabas diciendo esto, María, yo estaba conectando con lo que va a ocurrir dentro de yo estaba entre esta luna y la que viene, lo que va a ocurrir, conectábamos las lunas en ciclos de 18 meses, como has dicho tú, pero también podemos conectarlas en 6 meses, ¿no? Y este Venus está en la cuadratura de cierre con Júpiter, quiere decir que en la luna llena, más o menos en la luna llena de agosto, va a estar ese Venus conjunto a Júpiter. Y este es un ciclo, efectivamente estoy totalmente de acuerdo, y en astrología mundana así ocurre, en los que se abren ventanas y oportunidades de paz, de llegar a acuerdos, de resolver conflictos. Por tanto, todo lo que estabas diciendo me estaba resonando con quizás un poco, ¿no? Esa idea de ver
qué se puede ajustar, qué podemos integrar, qué se puede aceptar como realidad, puesto que ese Venus está con Saturno, es decir, qué aceptamos como realidad, teniendo en cuenta que ese Quirón está en la cuadratura, la luna llena, qué, qué punto de madurez. ¿Qué punto de madurez tenemos? A mí me parece fundamental esta luna llena como colectivo, el poder ver, porque a nivel personal más o menos lo podemos manejar y podemos ser más o menos conscientes, pero a nivel colectivo el punto de madurez que tenemos no lo vemos hasta que no está ya en la manifestación, ¿no? Entonces creo que está muy relacionado con lo que dices, el poder ver en esta luna llena qué punto de madurez tenemos como colectivo que nos pueda llevar, ¿no? Dentro de 6 o 7 meses a que ese reencuentro de Venus-Júpiter, en el que ya hubo un amago de solucionar, por ejemplo, el conflicto de Ucrania en 2023, pero que no se llevó a cabo, no terminó de cuajar, pero sí hubo ese intento. Bueno, pues a ver si somos capaces, ¿no? Respecto a este tema o a cualquier otro, obviamente estaba poniendo un poco esa referencia de lo que puede suponer ese Venus-Júpiter como el encuentro de acuerdos y de pacificación y de armonización de lo que está desequilibrado. Pero sí que es verdad que ahora mismo pasa por lo que tú decías, hacernos más conscientes de la realidad. Quizá no es el momento todavía del disfrute, está Venus en cuadratura Júpiter, ¿no? No nos durmamos, no nos despistemos. No es el momento de disfrutar, es el momento del realismo, de ponernos a trabajar, de idear líneas de acción, estrategias, proyectos. Por cierto, con esta luna llena primera del año también ideal, ¿no? Para que podamos ponernos manos a la obra también, ¿no? De alguna manera, con lo que es, con lo que puede ser y con lo que podemos jugar. O sea que yo en esa línea resueno muchísimo con lo que has dicho. Y con lo que comentabas antes de Marte-Luna, también tengo esa experiencia y también lo afirmo, ¿no? Que creo que es una posición muy susceptible y muy sensible al conflicto. De tal manera que incluso eso que tú decías del discurso, de cosas que se dicen, y bueno, tenemos el ejemplo de lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Ya siempre que nos encontramos sale Trump y nos da la noticia para que la podamos utilizar, ¿no? De cómo ha dicho que se quiere quedar con el canal de Panamá, anexionarse Canadá, invadir Groenlandia bueno, y llamar el Golfo de América al Golfo de México. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, es decir, vale, esa rapidez, ese belicismo aparente o ese hablar de primeras que puede afectar a la seguridad, porque estamos hablando de cáncer, ¿no? Y esto para llevarlo a lo personal. Tengamos cuidado con lo que decimos, que puede herir la sensibilidad, pero al mismo tiempo no ponernos a la defensiva cuando al final, ¿no? A veces, bueno, pues eso, decimos cosas sin pensar que pueden dar lugar a una conversación y a un encuentro y que no tienen que sentirse tanto como un ataque, sino como, bueno, pues en un momento determinado la exposición o la expresión de una idea que puede llevar a conversaciones interesantes, ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y estaba pensando, también retomo lo que habías comentado de Venus-Júpiter. Esto ya va a Mm, ser muy interesante porque pensemos que ese mm, Júpiter, faltan unos 15 días aproximadamente para mm, que el Sol haga un trígono a Júpiter y Júpiter estacione y se ponga directo. Y una vez que se ponga directo, va a entrar a Cáncer. Y es en agosto lo que vos comentabas. Agosto va a ser un mes sí, muy especial porque vamos a estar con Venus en Cáncer, que es una posición fuerte para Venus, Júpiter en Cáncer. Hay unos días que, si no me equivoco, es el 19 o 20 o el 18 de agosto por ahí, donde también va a estar la Luna en mm, Cáncer. Esa mm, triple conjunción de planetas fortificados, esencialmente fuertes en Cáncer, me parece que va a ser muy importante y muy muy positivo para la humanidad. En este mm, momento, sí, lo que mm, vemos es, bueno, un Marte que está haciendo sí, de las suyas. La verdad que, además, tal cual lo que decías vos, ¿no? Por ejemplo, el comentario de Trump de anexar Canadá. Sabemos que no va a suceder y sabemos que no conduce a nada, pero es mm, viendo un mm, Marte en Cáncer, ¿no? Una acción ineficiente, fuera de los límites, trayendo cosas insólitas que no hace mm, más que irritar. mm, No lleva nada constructivo.
Con lo cual, bueno, tengamos paciencia dentro de nuestras posibilidades. Está bueno esto, como decíamos, de poner paño frío, ser realistas y, eh, Sí, y y no sobre todo, dejarnos llevar por la sí, tentación. y sobre todo, María, que al tener a este Quirón en cuadratura con la luna llena, pensemos también, que añadiendo a lo que tú decías, y a lo que estamos un poco intercambiando, que cuando, o sea, un quirón cuadrado a la luna llena va a poner de manifiesto muy claramente las vulnerabilidades, no solo las personales, sino también las colectivas, ¿no? Que esto es lo que te decía al principio. Y fíjate que aquí... Bueno, a mí se me ocurre también poner otro ejemplo, porque esto puede afectar a países, a naciones, a organizaciones. Otro de los eventos significativos que ha ocurrido en estos días, aparte que seguimos viendo, bueno, ha muerto Jean-Marie Le Pen, quiero decir, seguimos en esa posición Plutón-Marte, ¿eh? Pérdida de poder, caída estrepitosa, la dimisión de Trudeau en Canadá, o sea, es decir, estamos viendo de repente cómo está pasando, bueno, hay algo que tiene que ver con el poder, algo que tiene que ver con el poder dentro del final de ciclo de Neptuno-Saturno en Piscis. Bueno, pues me voy, no sé si voy a ser capaz de enfrentar esto, estoy ya cansado, no sé si voy a poder, ya no me toca, ya me voy, ya me libero, ya dejo espacio. De alguna manera aquí hay como movimiento de renovación, pero ese quirón pone de manifiesto las vulnerabilidades, no solo las personales, como decía, sino también las colectivas. ¿Qué tenemos en estos días? Bueno, pues a Facebook adaptándose a la nueva política en Estados Unidos dentro de este ciclo Saturno-Júpiter que empezó en Acuario en 2020 y que tanto afecta con este nuevo Plutón en Acuario en las redes sociales, ¿no? Deshaciendo una política que había defendido hasta ahora, diciendo que ya no va a utilizar los verificadores de eventos, que ahora va a cambiar de estrategia, se va a asimilar a Twitter. Es decir, que... ¿Ves? Estamos como en un momento también, además de lo que estábamos comentando, en un momento de ajuste, de cambio, de me recoloco, ¿vale? En un escenario que está cambiante. A mí me resulta muy curioso, María, no sé si lo has llegado a escuchar, cómo ahora muchos analistas políticos y mucha gente están empezando a decir que como han adelantado tantas elecciones, ¿no? Las de Francia, las de Canadá, las de Japón, es como que algo muy gordo va a pasar. Y yo siempre digo, bueno, a nada que mires astrología y escuches a los astrólogos, evidentemente esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, en 2025 todas las temáticas que ya traíamos del cambio climático, sí o no, de cómo ejercemos el poder, sí o no, del tema de la inmigración, del borrado de fronteras, o sea, son temáticas que van a continuar y que van a tener que ser abordadas desde una nueva energía, ¿no? Entonces, es Ujú. esta sensación de inestabilidad a raíz de todos estos cambios. Pero bueno, los nodos están aquí en la foto, no los vemos porque están los nodos en su posición media. ¿Vale? Pero en su posición verdadera están ya en el eje Piscis Virgo y estarían bien entrocados ahí en sextil trígono con la luna llena, ¿no? En el grado 29, el nodo norte de Piscis. ¿Cómo ves este cambio, María? ¿Ya lo has empezado a notar, a sentir? 29-37, justamente, con el nodo verdadero. Sí, justamente, bueno, me parece que es significativo y con esto podemos darle un cierre Mm, a la charla. Me parece significativo que esta luna llena se haga en un aspecto positivo y partil mm, a Urano, ¿no es cierto? mm, mm, Tenemos al Sol en trígono Urano, tenemos a la Luna en sextil Urano, ambos son aspectos muy positivos que tienen que ver con asistencia, una asistencia mutua entre Urano, el Sol y la Luna, y además mm, con este Mercurio, como decíamos, que está fuera de los límites, y es un planeta que está formando un buen aspecto, porque Mercurio está formando un buen aspecto a Venus, ¿no? Es un mm. sextil a Venus, con lo Sí. cual tenemos ahí, y ese Mercurio está fuera de los límites, con lo cual Mm, también veo esta inestabilidad. Veo nerviosismo, veo un poco como que no sabemos muy bien dónde estamos parados y tenemos que volver a tejer una red. Me mm, parece que eso es lo que estamos viviendo ahora, que el mundo cambió y ahora tenemos que tejer una nueva red. Eh, mm. eh, y, eh,
Y creo que también es un momento de muchas oportunidades porque este trígono Urano o el sextil de la luna Urano y Mercurio fuera de los límites nos da la posibilidad de nuevas ideas, de nuevas respuestas, de enfrentar las cosas desde un lugar totalmente novedoso, aunque no tenga una referencia clara de lo que se viene haciendo hasta ahora, digamos, ¿no? Y creo que eso es una enorme posibilidad. Yo, por ejemplo, estoy con un proyecto nuevo y cuando vi esta carta dije, ahora, estos días me voy a sentar a escribir este proyecto nuevo, porque es un momento de mucha creatividad, de mucha posibilidad de hacer algo que nadie esté haciendo, digamos, ¿no es cierto? Así como también todos los días abrimos el diario y nos llevamos sorpresas, porque cuando yo vi el video de Zuckerberg, a vos te habrá pasado, me caí de espaldas. Sí, Si sí, esto no sí. puede estar pasando, pero está Mm, pasando. Y es un mm, poco esto, ¿no es cierto?, lo que me parece que está sucediendo, y también con el cambio nodal. Y también decir que cuando el eje nodal, bueno, Neptuno, mm, que está en un grado eh, muy, muy cercano a donde se hizo la luna de la conjunción Júpiter-Saturno, ¿sí? mm, Y ese Júpiter-Saturno, como bien decías vos, llegó a la primera crisis cuando se hizo la cuadratura. Falta muy poquito para que ese Júpiter estacione, se ponga directo y se vuelva a hacer la cuadratura. Se eso es. repita ese aspecto. Y Neptuno va a seguir estando muy cerca de donde estaba la Luna al momento de esa conjunción. Así que me parece que es un momento también donde esa conjunción que inaugura un Mm. aspecto un aspecto no, un periodo de 20 años para la humanidad, me parece que está muy activo en estos momentos. Así que también aprovechar las partes positivas, pensemos diferente, Sí, sí, ¿no es cierto? tomemos decisiones en base a lo que se ha ido gestando, ¿no? En estos últimos 4 años. Tomemos decisiones, arriesguémonos a cambiar ese Urano, está muy bien aspectado con la luna llena, ¿no? Cambios. Y lo que decías, totalmente de acuerdo, en la entrada del nuevo eje nodal en Piscis Virgo se incentiva, se aviva el caos, la confusión, los despropósitos de alguna manera. Por tanto, eso es como la cuna, ¿no? de el espacio vacío desde el cual activar algo creativamente. Creo también firmemente que es un buen momento para encontrar la magia en espacios de retiro, de silencio, de contención y de autodescubrimiento, ¿no? Y no, y quizás también sentía esta luna llena como un poco el poder sentir desde lo personal que ya no nos influye tanto lo colectivo, ¿no? O sea, que hemos desarrollado una serie de recursos y de estrategias en estos últimos años absolutamente de entrenamiento y preparatorios para poder no perder, ¿no? La magia en lo personal por mucho oleaje, ¿no? que esté ocurriendo en lo colectivo, y también teniendo en cuenta que fuera todo el mundo está tan perdido y tan confusa como estamos nosotras. Totalmente, totalmente. Bueno, así que no dejarnos llevar por las pasiones, por las emociones y la susceptibilidad, y Mm. aprovechar este momento para abrir nuevos mundos, ¿no es cierto? De la mano de la inteligencia, de la mano de las nuevas ideas. Genial. Sí. Y un Bueno, último apunte, María, yo diría hacer anotaciones, escribir, hacer anotaciones de todo lo que vayan pasando estos días de luna llena, porque creo que van a contener un simbolismo muy interesante para todo lo que se va a ir desarrollando en 2025, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. María, Chao todo el chao. mundo.